hermanos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Qué felicidad, ¿verdad? Debemos ser felices. ¿Usted es feliz o no es feliz? Debe ser feliz, ¿eh? Este tiempo que es un tiempo, pues, de bendición, fíjense. ¿Quién es el que controla el tiempo? La temperatura, y hablando del tiempo, del ambiente, pues Dios nos manda el viento levanta la tierrita, y entonces démosle gracias a Dios por la tierrita, ¿verdad? Que sucedió en esta semana, y de repente frío, un poquito de frío el día de ayer, viernes, pues otra vez, dije, qué suave, ¿no? Mira, hasta con chamarra ando ahora, ¿verdad? Aquí temprano, pero bueno, ¿por qué? Pues porque Dios es el que controla el tiempo. Yo les decía a unos hermanos ahí en una clase que di en Tepeyac, ¿verdad? En la parroquia Cristo Rey, por medio de Tepeyac, que démosle gracias a Dios porque hay gente enferma, mucha gente enferma que no puede sentir la tierra, no puede sentir el frío, no puede sentir el calor, gente en los hospitales, gente enferma en sus casas, en las cárceles, todo eso. Miren, yo conocí a un hombre que tiene a su esposa, un señor, 2 años en el hospital. Diga, ¿usted está exagerando, José Antonio? No estoy exagerando. El señor todos los días en la tarde iba a ver a su esposa. Yo lo conocí en noviembre del año pasado y me recuerdo porque yo después que lo vi, después de Acción de Gracias, le pregunté, ¿dónde pasó Acción de Gracias? Yo pensé, me va a decir con sus hijos en una casa. No, dice, ahí con mi esposa en el hospital, ahí para que no esté sola. Pero tiene ya 2 años la señora en el hospital, qué barbaridad. Entonces, solamente Dios sabe. Por eso démosle gracias a Dios por todo. Y nuevamente, bienvenidos a este programa, Hablando Derecho con el Zurdo. Es una producción de Charlas Redes y es bendición poder dar el mensaje. Y recuerde que se suscriba, que le ponga like, que lo comparta con amigos, con vecinos, hasta con los enemigos, para que escuchen la palabra de Dios, ¿eh? Usted no debe tener enemigos, ¿eh? Porque usted es un cristiano. Si usted supone que está viendo la palabra de Dios, no debería tener enemigos. ¿Quiere que le diga cuáles son sus enemigos? Sus enemigos son la tristeza, la soledad, la ansiedad, la depresión. Esos son los verdaderos enemigos, la enfermedad. Esos son los enemigos. No, el ser humano es tu hermano en Cristo. Así es de que ámalo y ora por él. Ora por él. La palabra dice, ora por tus perseguidores. Entonces, comparta este programa y siga escuchándolo y oremos. Oren por mí. Oren por mí, oren por el hermano que está detrás de esta camarita, por nuestro hermano Cristian, por él, su matrimonio, sus hijos, su familia, y oren por él ahorita en estos momentos que él tiene una necesidad especial, ya que tiene a una hermana enfermita y pues necesitamos orar por ella y que el Señor haga su voluntad en ellos. Oramos por ti, Cristian, estás aquí, hermano, escuchando. Entonces, y por tu familia. Primeramente, Dios se hace la voluntad de Él. Amén. Amén, amén. Muy bien. Oremos, vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por todas las cosas. Gracias, Señor, por el viento, por el frío, el calor. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias por toda tu creación. Bendito seas. Nos haces saber que eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Y te pedimos por todos aquellos que no pueden sentir esta tierra, este viento, este calor, este frío. Los presos, los enfermos, los que están en casa, ahí, en cama o en un hospital, en un asilo de ancianos, donde quiera que estén, Señor. Te pedimos por todos ellos. Y de manera especial te pedimos por esta hermana de Cristian que está en el hospital, para que tú, Señor, le bendigas y le abraces con tu amor en estos momentos, con el calor de tu amor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Continuamos. Probablemente nos queden 2 programitas más sobre Noé y después vamos a hablar, que vamos a hacer una pausa. Después de terminar con Noé, hacemos una pausa e invitamos a un testimonio, un hermano, porque les he prometido, ¿verdad? Estamos como la canción, prometes y prometes y nada. ¿Quién era? La Daniela Romo, yo no sé quién ya les había dicho, ¿verdad? No, terminamos con Noé, hacemos un testimonio. Tengo 3 personas, entonces hablamos después, tenemos que hablar
de la Torre de Babel, el capítulo 11. Cuando terminamos con la Torre de Babel, antes de entrar con Abraham, que es el capítulo 12, hacemos otro testimonio y va a ser de gran bendición esos testimonios. Tenemos que ver cómo Dios ha obrado grandemente en nuestros hermanos, en nuestros jóvenes, adultos, con poderes. Son testimonios poderosos, son testimonios donde tú dices, Jesús, Señor mío, qué grande eres, qué grande eres. Entonces yo le pido a Dios, ya voy a agendar con ellos en estos días la fecha para que ustedes escuchen esos testimonios de amor, del poder de Dios, de los milagros. Son milagros, ¿eh? Los 3 testimonios son un milagro, y de la misericordia de Dios. Entonces, prepárese, vienen esos testimonios. Y ya la próxima semana yo le doy la agenda para que usted mire cuándo van a estar esos testimonios y quién va a estar en ese testimonio. ¿Sale, hermanos? Muy bien. Vamos pues, continuamos con Noé. La inundación, viene la inundación. Ya hablamos, ¿verdad? La vez pasada de Noé, hemos estado hablando de 2 programas de Noé y vimos cómo Noé y toda su familia entran en el arca y hablábamos qué representa el arca, qué representa la barca, y entonces representa la iglesia y cómo entraron. Hablamos, si recuerdan ustedes, que fue Dios el que cerró la puerta del arca y mencionábamos que ninguno de nosotros tenemos derecho a cerrar las puertas de la iglesia a nadie. Estamos nosotros para abrir esas puertas. Entonces viene la inundación. ¿Qué vamos a ver? Vamos a terminar con el capítulo 7, es el verso 17 en adelante, 7:17 hasta el 24, y entramos al capítulo 8, ¿no? ¿Verdad? Ojalá y terminamos toda esa partecita. Vamos leyendo la Biblia, pero vamos a ver 2 símbolos. De hecho, el agua es símbolo ¿de qué? Símbolo del Espíritu Santo, el agua. Y el símbolo viene otro símbolo que es la paloma, símbolo del Espíritu Santo, y lo vamos a ver. Pero hablando del agua, ¿verdad? El agua también, por ejemplo, dice San Francisco de Asís en una oración: doy gracias, Señor, por mi hermana el agua, porque es bella, es saludable, da vida, ¿verdad? El agua, además, es humilde el agua. Entonces, pensamos, y probablemente usted me ha escuchado en alguna otra meditación hablar sobre la humildad del agua, o por qué San Francisco dice que el agua es humilde. Bueno, pues porque el agua siempre tiende a bajar, siempre, y no necesita más que usted vaciar agua en el piso, en el suelo, y ¿qué va a pasar? El agua siempre va a buscar la parte más baja. Por eso San Agustín dice: te doy gracias por mi hermana el agua, que es humilde. Solamente con artefactos ya humanos, ¿verdad?, sube el agua. Entonces, en ese sentido, el agua destruye, sí, el agua destruye, pero el agua purifica también. El agua destruye y el agua purifica, el agua da vida. Entonces el agua tiene muchas funciones. Nosotros, el cuerpo, somos en su mayoría agua. Todos y cada uno de nosotros somos agua. Y el agua hace que nosotros, pues, nos quitemos, iba a decir la roña, pero no estamos. Yo estaba roñoso antes, ¿verdad? Cuando jugaba a las canicas. Ay, mi mamá me daba unas buenas, porque miraba las manos, mira nomás cómo anda roñoso la tierra y toda la cosa, ¿verdad? Órale, báñate, y a bañarse, y luego que me tallaban con una piedra, ¿verdad?, para quitarme los roñosos. Me quitaba las canicas y las aventaba a la azotea, pero mi mamá no sabía que yo me subía a la azotea, ¿verdad? Qué barbaridad conmigo. Perdón, mamá, donde quiera que estés. En el cielo, ¿cómo que donde quiera? Allá en el cielo está mi madre. Entonces, amados hermanos, pensando en el agua, dentro de lo que es el diluvio, bueno, el diluvio es la figura del bautismo. Esta parte del diluvio tenemos que ver la figura del bautismo. Y entonces, ¿qué tenemos que ver en este sentido? El inicio de una nueva vida. Por ejemplo, en el capítulo 9 dirá el orden nuevo del mundo, cuando hablamos del agua. ¿Por qué? Porque el agua va a venir a destruir, y recuerden que estamos en el contexto donde el Señor dice que se había arrepentido de haber creado al mundo porque había mucha maldad. Entonces, el Señor va a destruir. ¿Cómo va a destruir? Con el agua. Va a destruir con el agua
agua todo aquello que es maldad. Entonces tenemos que pensar nosotros que para tener una vida nueva, pues tenemos que nosotros que purificarnos. ¿Y cómo nos purificamos? Con el agua. Si pensamos, por ejemplo, nosotros como símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a purificarnos de todo aquello que es desorden en nuestra vida, de todo aquello que es inmundicia en nuestra vida, de todo aquello que es pecado, y viene a purificarnos y viene a deshacer. El Espíritu Santo, el agua, como símbolo del Espíritu Santo, viene a deshacer todo aquello que nosotros no debemos tener en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra manera de ser. Por eso, démosle oportunidad, démosle oportunidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, dice que de él saldrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y entonces ahí nos invita el Señor a que nos empapemos de esa agua. Y del costado de Jesús salió sangre y agua. Entonces esa agua nos va a ¿qué? A nosotros a empapar, a purificar. El Espíritu Santo nos va a hacer una criatura nueva. Entonces el agua, pues es el símbolo, en este sentido, el diluvio, el símbolo de una vida nueva. Por ejemplo, en el bautismo bautizado es sumergido, porque eso es bautismo, sumergirse en el agua. ¿Para qué? Para que nazca un nuevo hijo de Dios, una criatura que se convierte en hijo de Dios y comienza una vida nueva incorporándose a la iglesia, incorporándose al cristianismo, incorporándose a la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, incorporándose a la comunión de los santos. Por ejemplo, el baby, así le voy a decir, nuestra criatura que está en el vientre de una madre, en la placenta, que es pura agua, es agua, ahí está. Y cuando se rompe la placenta, que entonces viene esa agua y sale ahí y está el niño, es el inicio, es la señal, cuando se rompe la placenta, de que viene una vida nueva, y es el nacimiento de una criatura que después va a ser bautizada. ¿Para qué? Para que comience una vida nueva en Cristo nuestro Señor. Entonces, esta inundación es prácticamente lo que nosotros vamos viendo, es el simbolismo de nuestro bautismo. Ahora, leamos la inundación. ¡Qué barbaridad conmigo! Ave María. El diluvio descargó sobre la tierra durante 40 días. Crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó encima de la tierra. Viene un número simbólico, ¿verdad? La Biblia está lleno de números simbólicos. Hoy tenemos nuestro número simbólico del 40 días, con los 40 días del diluvio. ¿Para qué? Para iniciar una vida nueva. Los 40 días de la cuaresma, ¿para qué? Para iniciar una vida nueva. Con la muerte tenemos un proceso de purificación, véalo usted, ¿eh? Son 40 días del diluvio porque el Señor va a purificar y va a destruir todo pecado. Entonces dentro de la cuaresma tenemos 40 días de purificación, porque estos 40 días nosotros, usted y yo, tenemos que estar purificándonos de nuestros pecados para cuando llegue el día en que cuando Cristo esté precisamente en la cruz y cuando le lancen ahí esa lanza, vaya la expresión, que le toque en el costado, va a brotar agua del costado de Cristo. Y entonces ahí iniciamos una vida nueva con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos caminando estos 40 días. En estos días una hermana se acercó a mí, en esta semana, creo que fue el miércoles, y me dice: quiero pedirle perdón. Y luego le digo: pues no tiene que pedirme perdón, le digo. Y dice: sí, le tengo que pedir perdón. Le digo: ¿por qué me tiene que pedir perdón? Me dice: le pido perdón por algo que usted haya dicho y que me haya lastimado y tal vez no se dio cuenta. Le pido perdón por algo que yo haya dicho, dice, y lo haya lastimado, por alguna acción que yo haya hecho, y le pido perdón. Le digo: hermana, pero no, y usted perdóneme a mí si yo he dicho algo. Dice: no ha dicho nada, pero le pido perdón. ¿Por qué? Porque es tiempo de pedir perdón. Entonces yo pido perdón porque estamos en cuaresma, me decía la hermana. Entonces ella se estaba reconciliando. Por si las moscas, como decimos, ¿verdad? Por si hubo ofensa, por si hubo una herida, yo ya estoy pidiendo perdón. Y le pregunto: ¿pero por qué? Y me dice: porque es cuaresma y porque tengo que estar en paz. Y ella me estaba pidiendo perdón porque era cuaresma. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto a reflexionar en nosotros mismos, como aquel hijo pródigo, ¿verdad?, que fue a malgastarse con prostitutas, todo el
el dinero del padre, ¿verdad? La herencia, y fue y lo pusieron a cuidar puercos, y entonces dice el texto que al fin se puso a pensar y entonces entró en sí mismo, irá otra traducción de la Biblia, entrando en sí mismo. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en estos 40 días entrando en sí mismo, no entrando en el otro, porque muchas veces somos buenos para entrar en la vida del otro? Entramos en la vida del marido, de la marida, entramos en la vida del hijo, entramos en la vida del vecino, entramos en la vida del hermano de la iglesia, entramos en la vida del padrecito, entramos en la vida de aquel que, del nuero, de la nuera, del yerno, entramos en la vida de la suegra, pero no entramos en nuestra propia vida, no entramos en nuestra propia existencia. No entramos en sí mismos, no nos ponemos a reflexionar en nosotros. Y entonces en estos 40 días el diluvio se está descargando el diluvio, porque quiere el Señor purificarnos para que el momento de la Pascua, el momento de la resurrección, ese momento de Pascua, pasemos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, amados hermanos. María pasó 40 días de purificación. Es un número simbólico. Dice el 18, las aguas arrasaron y crecieron mucho sobre la tierra mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas arreciaron muchísimo sobre la tierra hasta el punto de que los montes más altos que hay debajo del cielo quedaron cubiertos. El nivel de las aguas lo sobrepasó 15 codos, quedando cubiertos los montes. Pereció todo ser viviente. ¿Quién murió? Todo ser viviente, ¿excepto quién? ¿Quién entró al arca? Noé y su familia. Óigalo, pereció todo ser viviente. ¿Cuántos hoy en día, amados hermanos, están muertos? Por consecuencia del pecado, por desobedecer a Dios, por no escuchar la voz de Dios, por no cumplir los mandamientos. ¿Quién está a salvo en la barca? ¿Quién está a salvo? ¿Y quién está muerto? ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Todo mundo pereció, todo ser viviente. Dice el texto, cuando hablamos de ser viviente, no únicamente habla del ser humano, habla de todo ser viviente, animales, todos. Dice, lo que rapta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra, así como toda la humanidad, hombres y animales, toda la humanidad, pereció. Todo cuanto respira hálito vital, todo aquel que tenía aliento de vida. Dice el texto, todo lo que respira hálito vital, todo cuanto existe en la tierra firme, murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre la faz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, incluidos los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 50 días. 50 días. 40 días de diluvio, 40 días, 40 noches de diluvio. Solo quedó ¿quién salvo? Los que estaban en el arca. Amados hermanos, ¿cuántos problemas podemos tener hoy en el mundo? ¿Y quiénes podemos sobresalir? ¿Quiénes podemos sobrepasar estos problemas? Aquellos que estamos en la iglesia, aquellos que estamos en la comunidad, aquellos que constantemente estamos en oración, en comunión con Dios, que buscamos los sacramentos, que nos esforzamos. Usted ya no puede vivir sin esforzarse en buscar los sacramentos. Es que yo no puedo comulgar porque no estoy casado por la iglesia. Busque la manera, no sé qué, así con los brazos cruzados, busque la manera de acercarse al sacramento para poder acercarse al otro sacramento, la confesión. Después para ir al sacramento que da vida a la comunión. Pero no nos quedemos con los brazos cruzados. Hay gente que sí puede buscar la solución a su problema. La solución es Cristo. La solución es el Señor. Para poder estar ahí. Solo aquel que no quiere entrar en la iglesia es el que va a permanecer muerto. En su pecado, en su mundo, en su carne, en sus demonios. Solo aquel que no quiere entrar a esa arca por la cual hoy en día aún está
con las puertas abiertas. Aún Dios no cierra las puertas. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios quiere que nadie se pierda, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, acudamos, no perdamos el tiempo, vayamos. Dice la palabra de Dios, continuando. Se acordó Dios de Noé. Ay, ay, ay. Así como que si leemos así, podemos pensar, híjole, a Dios se le olvidó Noé, pobre Noé, ya le andaba. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? Hay gente que piensa, Dios no se acuerda de mí. No, Dios no se acuerda de mí, Dios. Dios se ha olvidado de mí. Dios te ama, Dios es amor. Dice la palabra de Dios. ¿Podrá acaso haber una madre que se olvide del hijo de sus entrañas? Pues si hubiera una madre que se olvidara del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti. No me olvidaré de ti. Dios no se olvida de ti. No se olvida de tu familia. Dios piensa en ti, Dios sabe de ti, Dios en todo momento, Él te espera con los brazos abiertos, Dios está esperando tu conversión, que le pidas, que le ruegues, que te haga volver a Él y Él te dará esa conversión. Él quiere que tú le des el rostro, que no le des la espalda. Dios no se olvida de ti. El texto lo expresa de esta manera, se acordó Dios de Noé, pero Dios se está acordando de ti hoy en día. Hoy es el día en que Dios se está acordando de ti. Dios se acuerda de las promesas que te ha hecho. Y el Señor se quiere manifestar en tu vida. Dios se acordó de Noé y de todos los animales y ganados que estaban en el arca. ¿Dónde estaba Noé? En el arca. ¿Dónde estaban los animales? En el arca. Dios los había salvado. Amados hermanos, hay otros que no están en el arca. Ya sabe, los que miraron el programa, ¿qué es el arca? Si no lo miró el programa pasado, búsquelo. Ahí está todavía. Búsquelo, el programa anterior, ahí con la fecha lo saca, qué barbaridad. Dios hizo que un viento azotara la tierra y las aguas decrecieron, se acercaron, se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas sobre la tierra. Al cabo de 50 días las aguas habían menguado. Y el día 17 del mes séptimo varó el arca sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes 10. Y el día 1 del 10 mes asomaron las cumbres de los montes. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, que estuvo saliendo y volviendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Y luego aquí enseguida viene la paloma, que es símbolo del Espíritu Santo. ¿Listos? Nos vamos a detener un poquito con esto de la paloma. Dice, después soltó a la paloma para ver si había menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él, al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Así que alargó su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma regresó al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían menguado las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que ya no regresó donde él. Ay, ay, ay. Vamos a pensar algo, ¿eh? Tenemos que pensar, y ya saben, me gusta que nos imaginemos y que nos imaginemos cosas. Muy bien. Descendieron las aguas, pero el Señor, con los torrentes de agua, con esa lluvia que mandó 40 días, acabó con todo ser viviente, animales y seres humanos. Entonces son 40 días, bajan las aguas, 50 días después, y entonces Noé va a soltar la paloma regresó, y después otros 7 días soltó la paloma y volvió a regresar. Y después otros 7 días y ya no regresó. Vamos a pensar. Muy bien. Vamos a imaginarnos. Imagínense todo ese poblado, todo ese lugar lleno de muertos, de cadáveres. ¿Qué dice el dicho?
El muerto y el arrimado a los 3 días apesta. ¿A qué olería aquello? ¿Cómo estaría el ambiente? Un animal muerto por acá, otro por acá, un humano por acá, todo muerto, ya pudriéndose, inflado, tal vez ya se había reventado. Y dice, José Antonio se sale. Pues no me salgo, es que me lo estoy imaginando. Porque ¿dónde quedaron? Nadie nos enterró. Ahí quedaron. Entonces, si no es suelta la paloma, dice el texto que no encontró dónde reposar. Imagínate que baja la paloma y huele feo, se regresa. Y la paloma no puede ir a parar en algo muerto. No, la paloma no para en algo muerto. Ojalá y un día les diga todas las características de una paloma, que son muy bellas. Por eso es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces ahora pensemos en Dios Espíritu Santo, en la paloma. Supongamos que el Espíritu Santo quiere venir a nosotros y retrocede. Quiere venir a nuestro corazón y retrocede. ¿Por qué? Porque huele mal. ¿Qué huele mal? Sí, nuestro corazón, nuestra vida. ¿Por qué huele mal? Por el pecado. Porque el pecado produce muerte. El pecado produce muerte. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Mangos, que yo aquí no. Y el José Antonio, no. Está lleno de pecado, está lleno de muerte en su vida. No se ha purificado. Y por eso muchas veces, amados hermanos, sentimos que el Espíritu Santo no actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado. Porque viene el Espíritu Santo y se regresa y dice, Dios mío, purifícate, traes pura muerte dentro de ti, traes puro pecado dentro de ti. Hueles feo. Hueles feo, hueles a pecado, hueles a infidelidad, hueles a mentira, hueles a chisme, hueles a pornografía, hueles a mentira, hueles a pecado. ¿Cómo quieres que el Espíritu Santo actúe y venga y pose sobre ti? Hueles a muerte. Tenemos que nosotros purificarnos y dejar que esa agua del Señor destruya todo lo que traemos en nuestra vida, para que el Espíritu Santo pueda venir y posar sobre nosotros, amados hermanos. Amén. Amén. Quédate con eso. Quédate con eso. Estamos a tiempo. Todavía estamos durante esos 40 días de purificación, de conversión. ¿Ya te confesaste? ¿Ya fuiste al sacramento de la reconciliación? Pues sí, fui la semana pasada, pero ya volví a pecar. Ave María, contigo, qué barbaridad. Pues otra vez. El Padre va a correrte, va otra vez, y hace una semana te confesaste y vienes con los mismos pecados. No para que hagas otros pecados, claro que no. Pero hagamos un esfuerzo, amados hermanos. Amén. Que así sea. Tienes todavía tiempo, 40 días, para cuando llegue el tiempo de la vida nueva, de la resurrección, y luego nos encaminamos a Pentecostés, podamos estar plenamente purificados y que todo lo que nos dé Dios realmente muera en nosotros, que es el pecado, para darle vida a Cristo y tener vida nueva. Amén. Bendiciones, hermanos. Primeramente Dios, terminamos con Noé. La próxima semana, el orden de un nuevo mundo. Lean ustedes el 8:15 durante la semana y vamos a ver el capítulo 9. Hasta ahí, para poder terminar con la historia de Noé. Y entonces, como le decía, un testimonio. Bendiciones. Señor, te damos gracias y te pedimos la fortaleza para poder nosotros purificarnos, dejar que tu agua nos purifica. Espíritu Santo, purifícanos, transfórmanos, renuévanos. Trabaja en nosotros para ser esos hijos de Dios para lo cual fuimos creados. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Antonio de Anda. Este es su programa Hablando Derecho con el Zurdo, y le damos las gracias a todos los hermanos que nos acompañaron el día de ayer en un café con Dios. Gracias por habernos acompañado y por su aportación, y que todo sea para la gloria de Dios. Gracias, hermanos. Es producción de Echa las Redes. Bendiciones. Tiene sed de
de ti.